¿Quieres crear tu cartera de bonos? ¿Has llegado tarde a la última subasta? Pues no te preocupes, porque en el vídeo de hoy vas a ver cómo crear tu propia cartera, incluso cómo obtener mejores bonos con mejores calidades y mejores rentabilidades. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Pero antes, 60 segundos de nuestro patrocinador de hoy, Trade Republic. Si estás buscando un broker para invertir con bajas comisiones, protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos, ahora un 4% en remuneración de cuenta corriente, presta atención. Trade Republic es un broker alemán fundado en 2015, que llegó a España a finales del 2021. Pretende revolucionar el mercado europeo con muy bajas comisiones. Como podéis ver, comisiones de órdenes sin cargo, solo €1 de comisión externa, sin comisiones en ETFs, acciones o criptomonedas. Te permite invertir desde €1 en la mayoría de activos, tales como planes automatizados, acciones y ETFs, criptomonedas o derivados. Actualmente remuneran el saldo en cuenta corriente al 2%, es decir, no es un plazo fijo. Tienes total disponibilidad sobre la cuenta, lo que te permite recibir intereses periódicos del saldo depositado. Y para finalizar, recordaros que cuenta con la garantía del fondo de depósitos. Recuerda que si quieres abrir cuenta o empezar a invertir con ellos, tienes mi enlace en la descripción del vídeo, con el cual podrás acceder a las promociones vigentes. Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo, y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, nos veremos las caras. Y volvemos un día más con estos bonos o con esta renta fija. Ya sabéis que no es fácil, que es compleja. He creado una nueva lista en el canal con los vídeos referenciados o enfocados al tema de la renta fija. Y hoy un empujoncito más. Como muchos sabréis, las últimas decisiones de políticas de tipos de interés, tanto Europa como Estados Unidos o Reino Unido no han movido ficha. Y ya sabéis que no hacer nada muchas veces es una propia decisión. Y lo vemos en el mercado de bonos, que muchos de estos ya han retrocedido o no marcan esos máximos o las rentabilidades tan altas como hacían días anteriores. Y esto lo podemos comprobar tanto en el mercado secundario como en las nuevas subastas. Los bonos tienen muchas variables. Si me puedo quedar con 4 de ellas, sería la rentabilidad de cada propia emisión, su duración, que ya sabemos que hay letras a corto plazo, bonos a medio plazo, obligaciones a largo plazo, pero no tenemos que olvidar que si vamos al mercado secundario de segunda mano, una obligación que era 30 años y ahora le queda 1, es una emisión que nosotros lo pudiéramos utilizar a corto plazo. Después hablaríamos de la calidad crediticia, que iría inherentemente ligada a su rentabilidad, ya sabéis, binomio rentabilidad-riesgo. Países con más riesgo, ya sea Italia, ya sea Grecia, tendrían que pagar mejores intereses que España o que Francia. Con lo que aquí vemos un gap o vemos una diferencia para saber qué vamos a comprar. Ya sabemos que el pescado es más caro que la carne, ya sabemos que el buey es más caro que el pollo, pero todo el mundo tiene que ser consciente para saber qué está comprando y no está comprando. A ver si alguien va a invertir en un bono, una obligación de una empresa o un país al borde de la quiebra, se piensa que es muy rentable y tiene problemas. Y por último, como sabréis, hablamos de la divisa. En este sentido, bonos americanos o cualquier bono que sea una divisa diferente al euro, os dejo un vídeo por aquí, pero lo vamos a descartar. Y os animo a dejar en comentarios y preguntas si queréis enfocaros o queréis cómo saber hacer una cartera en dólares para tratar otros programas en este sentido. Dicho todo esto, los objetivos de la sesión de hoy es hacer una cartera de bonos muy similar a las últimas subastas, pero intentando mejorar esa rentabilidad o esa calidad crediticia. ¡Empecemos! Últimamente estamos escuchando mucho hablar de los bonos, pero es muy importante saber en qué momento estamos. Saber que en un momento que los tipos son muy elevados, si después bajan de manera drástica, todas las últimas adquisiciones de bonos subirían muy rápidamente de valor. ¿Qué os quiero decir? Podemos utilizar un bono como un plazo fijo, una renta fija, con todos sus matices, es decir, de inicio a fin sabremos lo que vamos a cobrar si no peta el emisor y no hacemos ningún movimiento, o en cambio podríamos especular en esta renta fija, entrando a media vida o la propia subasta del bono, y cuando subiera de valor, salir y llevarnos ese rendimiento. Lo que os quiero decir que tenemos que reflexionar, porque el dinero es goloso y cobarde, y las personas muchas veces también. Y muchas veces estamos todo el rato obcecados mirando esas letras a corto plazo, el 4% a un año, y a veces hay que alzar un poquito más la vista y quizá asegurarse unos tipos de interés asegurados a más largo plazo. Por eso estaríamos hablando de la cartera. La cartera de bonos, sencillamente estamos diversificando unos vencimientos, unos emisores, ahora lo veremos o no, y unas rentabilidades. Pero cualquier persona, si se queda con un 4, imaginamos, tenemos 50.000 euros para invertir y ponemos todo al 4% en un año. Al cabo de un año, si los tipos de interés hubieran bajado, esta persona volverá a encontrarse con un panorama desolador, no sabrá dónde invertir su dinero. Por lo tanto, creo que ahora que tenemos los tipos más altos que la media, sería un buen momento para diversificar y ponderar ese dinero. No poner 50.000 euros a un año al 4. Poner de estos 50.000 euros, 10.000 a 6 meses, 10.000 a un año, a 2, a 5 y a 7. Es para dar una idea, es para diversificar. Porque aquí algo muy importante que tampoco estamos hablando es cuánto voy a invertir, cuánto de mi patrimonio voy a diversificar. Y esto lo dejaremos, por supuesto, en otras ediciones.
Y para entender este último punto más vale una imagen que 1000 palabras. Recordamos el 2008. 2008 había entidades que pagaban a plazo fijo a un año, 5,5, un 6. A muchos de estos clientes desde el banco les comentaba, oye, puedes hacer un año el 5, el 6. Pero piensa que como el Euribor a un año la curva era tan elevada, podían hacer plazos fijos a 3, 4 o 5 años. En este sentido, a mi padre hicimos un plazo fijo a 4 años al 4,35. 4,35 era menos que ese 5 o ese 6. Pero un 4 a 5 años hablamos de un interés garantizado final en torno a un 20% mal calculado. En cambio, esta persona, haciendo el 5%, como al año siguiente, esto nadie lo sabía, e insisto, pero por eso tenemos que diversificar. Lo que decía que esta persona al año siguiente con este 5 ya no había Euribor, tenía un 5 del primer año y el segundo año ya hizo un 1,5. Con lo que pasó 5 años ganando un 7, un 8 en total. En cambio, un plazo fijo, firmado a 4 años, a 5 años, a un 4,35, le dio más rentabilidad. Este símil que estoy haciendo con el plazo fijo es lo mismo que quiero que hagamos con los bonos. Está claro que los bonos a corto plazo pagan mucho, pero si bajan mucho los tipos de interés, después no tendremos nuevas rentabilidades. Con lo que como nadie tiene la bolita o la varita mágica, lo mejor que podemos hacer es diversificar o coger diferentes periodos. Y ahora nos encontraríamos en la página del Tesoro Público, donde podéis consultar las últimas subastas, tanto de letras, bonos, obligaciones. Si miramos concretamente esta última subasta de letras a 12 meses, que fue en noviembre, pagaban un 3,60. En cambio, podemos apreciar cómo la subasta anterior de octubre pagaba un 3,86. Lo que decíamos, no han continuado incrementando los tipos de interés, pero estarse quietos ya ha hecho que algunas cotizaciones de bonos retrocedieran. Y a continuación podremos ver transcritas todas estas últimas subastas, letras de 3, de 6, de 9 hasta 50 años y con su resultado. Y a continuación el ejercicio práctico será ir al mercado secundario a ver qué emisiones podemos encontrar, si iguales, peores o mejores. Algunos detalles. Aquí nos hablan ellos de letras a 3 meses. Debemos de saber que estos periodos de subasta no siempre son cuadrados. A 3 meses, en este caso, vemos que son 2,9 meses. Cuando hablamos de 6 meses, nos pasamos. Cuando hablamos a 9 meses, no acabamos de llegar. Hay letras a 12 meses que son un poco más de 12 meses. Hay bonos a 3 años que realmente son bonos de 2 años. Bonos de 5 que son a 5,5. Bonos de 10 que son a 8,5. Lo que os quiero decir que hay que leer muy bien la letra pequeña, el inicio y el fin, para saber la duración. Entonces nosotros vamos a hablar sobre estas duraciones aproximadas, que como acabamos de ver, no son 100% exactas. Dicho esto, vamos a empezar con menores temporalidades y vamos a ir incrementando hasta donde nos dé tiempo. Y en este sentido, hoy nos encontramos en Trade Republic, que como ya sabéis se pueden comprar bonos desde €1 con comisiones de €1. Y os dejaré el link en la descripción para cualquiera que se quiera abrir cuenta. Muchas gracias. Una vez hemos ido al menú, descubrir todos los productos y nos vamos a bonos, podemos ver un abanico con todos sus bonos. Recordad que hay que comprar con el teléfono, esto es para que lo podáis ver mejor. Y aquí en el primer caso vemos que es una empresa. Además, Douglas, estaría en dólares. Tendríamos que tener en cuenta el efecto divisa. Pero como hemos hablado anteriormente, vamos a hablar de una misma calificación crediticia. Puede ser que algunas empresas sean mejores que otros países, pero para no liarnos vamos a hablar hoy de países. Por lo tanto, aquí en tipo de emisor, lo único que tendríamos que hacer es poner gubernamentales. Después se vuelven a organizar. Lo que nos faltaría a nosotros es organizar por tiempo. Y vemos que los bonos a largo plazo, que tienen bastante remuneración, serían Rumanía. Aquí tenemos que tener en cuenta la calificación crediticia. Estamos hablando de España. Todo lo que sea de España, para ir para Francia, para Alemania, países con menos riesgo, significa que serán mejores operaciones a igual rentabilidad. Eso sí, si a igual rentabilidad, en vez de comprar un bono español, compramos un bono italiano, un bono de Rumanía, tendremos que verificar su calidad crediticia para saber si estamos haciendo lo mismo, peor o mejor. Es decir, a mismo tipo de interés, para que sea mejor tenemos que tener más calidad. ¿Ok? Y ahora muy rápidamente un poquito de calidad crediticia, que os dejo un vídeo por aquí. Podríamos ver, según la agencia Moody's, cuando la calidad es excepcional serían 3As, alto grado AA1, y hablaríamos de alta especulativa cuando son una letra sola, o vemos grado medio inferior cuando son 3 letras. Y todo esto lo digo porque España es BAA1. Por lo tanto, bonos alemanes a igual rentabilidad será mejor el de Alemania. Reino Unido, no, efecto divisa. Francia, también será mejor. Italia, en este sentido, sería peor. Portugal, un poquito peor. Y así con todos los países. Con lo que podemos comprobar que Hungría sería un poquito inferior a España. Y ya para terminar, recordar que Polonia sí sería superior a España y en cambio Rumanía también sería peor. Rumanía sería como Italia y tendríamos a Hungría como Portugal. Y esto es importante para saber qué estamos comprando y qué no estamos comprando. Dicho todo esto, si os parece, continuemos.
Y lo primero que haríamos sería filtrar por emisiones de 1 a 6 meses para cubrir nuestra primera subasta o nuestro primer objetivo. Primero de todo tendríamos que cubrir las letras a 3 meses. Nos damos cuenta que vencen en enero. Por lo tanto, aquí vemos un bono francés, mejor calidad crediticia que España, vemos que es el primero, sin ningún tipo de duda, seguramente lo contrataremos antes que algún bono español. Pero vamos a ser un poco estrictos. Si hablamos de enero, nos tendríamos que ir a un vencimiento de enero. Como está organizado por rendimiento, solo tendremos que ir a madurez o vencimiento para ver cuál concordaría. Por lo tanto, podríamos ver que hay un bono que vence en enero del 2024, con lo que el rendimiento sería un 3,67, cuando el que acaba de subir a las letras sería un 3,55. Si entramos dentro, nos daremos cuenta que lo podríamos comprar casi a la par, que paga un cupón del 4,80, que vence el 31 de enero, vencería unos días más tarde, pero vemos que más o menos cumpliría ese plazo. Aquí pondríamos el número de la emisión para tener una referencia. La fecha de inicio sería hoy, la fecha de vencimiento el 31 de 1 del 24. Nos calcularía los meses, en este sentido, como estamos poniendo la compra hoy, sería un poquito menos de tiempo. La duración muy similar y la rentabilidad, sin tener en cuenta las comisiones, hablaríamos de un 3,67. Muy importante el tema de las comisiones, que os dejo otro vídeo por aquí. ¿Seguimos? No, es que yo quiero un bono que venza en mayo, que sería la temporalidad de 6 meses. Podemos ver aquí que tendríamos un abril, un 3,67, recordamos que se hizo un 3,70. En este sentido me sabe mal no aprovechar este bono francés. Hablamos que respecto al caso anterior nos daba un poquito más de rentabilidad, pero veis que estaríamos en un entremedio. El objetivo de esta sesión es replicar estas subastas, pero a cualquier persona quizá dice, uy, pues este bono francés me va perfectamente. Porque es un bono que lo tenemos a 4 meses, no lo estoy haciendo ni a 3 ni a 6, y prefiero, en vez de comprar un bono a 3 y un bono a 6, compro este bono a 4 y el siguiente bono lo compro a 1 año o un poco más de tiempo. Aquí hay un abanico de posibilidades y opciones muy amplias, como podéis comprobar. Y en este sentido lo vamos a coger de ejemplo para las letras a 6 meses. Sería un poco menos de tiempo, pero como habéis podido comprobar, tendrían incluso más rentabilidad con mejor calidad crediticia. Vencerían el 25 de marzo de 2024, aquí serían 4,6 meses, serían casi 5 meses, y veríamos este rendimiento, sin tener en cuenta las comisiones, de un 3,73%. Y seguimos, ahora estaríamos hablando de letras de 9 meses, hasta julio. Aquí sí que tendríamos que volver a tocar el desplegable y decir no, emisiones de 6 a 12 meses, las de corto plazo no me interesan. Y ahora nos damos cuenta que vuelve a estar organizado por el rendimiento y vemos los diferentes países. Ojo al dato, Italia ya sabemos que tiene más riesgo que España. Y podemos apreciar que en este caso, mismo vencimiento, el mismo tipo de interés, 0,01 en negligible, nos quedamos con el bono español. Mayor calidad crediticia para mismo tipo de interés. Pero aquí con Polonia sí que es un poco diferente, porque Polonia sabemos que tiene mayor calidad crediticia, pero sí que vemos que nos paga un poquito menos. Aquí en la última subasta, a 9 meses era un 3,80. Julio. Aquí tendríamos julio, pero perderíamos un poco de rentabilidad. Incluso si os fijáis, tendríamos Alemania, que tendría mayor calidad, tanto que Polonia como que España e Italia, y está con buena rentabilidad o bastante ajustada. En este sentido podríamos poner Polonia, pero para seguir del lado de la rentabilidad a mismo emisor, cogeremos este bono a julio del 24. Sería un bono que compraríamos por debajo de la par y que paga este cupón. Pero como queda menos de un año para que venza, si compramos al 98, de aquí a un año nos devolverán el 100, con lo que ya sería un 2%, más los cupones, y haciendo los cálculos bien. Con lo que aquí tendríamos vencimiento 30 de julio 2024 y hablaríamos de una rentabilidad de un 3,68. Veíamos que hablábamos de 9 meses, incluso este bono se acercaría más a 9 meses, pero a diferencia de los otros casos, sí que tenemos menos rentabilidad. Y aquí pondremos el nombre de la emisión. Seguimos. Estaríamos hablando ya de letras de 12 meses, que vencerían en noviembre. Como ya hablamos de noviembre, que es un año, si os parece, volvemos a cambiar el filtraje y vamos a poner de 1 a 2 años. Recordamos vencimiento noviembre del año que viene, y aquí vemos organizadas por mayor rentabilidad que nos estamos yendo a más plazo. Aquí serían 2 años, 2 años, 1 año y medio, y aquí sería muy similar. Nos pagaban el 3,60, aquí vemos un 3,70, ¿pero por qué? Porque paga Italia. Ok, vamos a ver si tenemos alguna otra cosita. Lituania. ¿Lituania cómo está? ¿Mejor o peor? ¿No nos acordamos? Vayamos a comprobarlo. Lituania en este sentido tendría mejor calidad crediticia, tanto que Italia, tanto que España, tanto que Hungría. Por lo tanto, este bono me parece muy adecuado. Problema, ¿veis
que está muy bien este bono, mucha rentabilidad, pero vence más tarde. Bueno, vamos a seguir trabajando. Hemos visto que había bonos a 3 años. Vencía el 31 del 10. Este vencería el 22 del 10. Me parece buena opción. Vamos a saltar de columna, 22 del 10 del 2025, y estaríamos hablando de este bono de Lituania. Tiene stay in, vence en el 22 del 10 del 25. ¿Veis? Que en este caso eran 2 años. Eran bonos a 3 años, pero nos estamos quedando en 2, para que lo vierais. Y hablaríamos de un rendimiento superior. Es decir, esta volvería a ser muy buena operación. Otro país, mayor calidad crediticia, mejor tipo de interés. Estas letras a 6 meses, también otro país con mejor calidad crediticia y un poquito más de interés. Si hablamos del mismo país, tendríamos que tener la misma rentabilidad. Pero ya veis que esto no son habas contadas. Hay muchas emisiones, diferentes vencimientos, diferente coyuntura, diferentes países, con lo que uno tiene que saber un poquito dónde está y hacia dónde va, y poco a poco ir escogiendo del mercado secundario las mejores opciones para él. Y ya para ir acabando el ejemplo, podríamos, por ejemplo, buscar bonos a partir de 5 años. Nos daríamos cuenta que volvería a salir Rumanía, Rumanía, Rumanía. Hablamos de bonos de 5 años, el vencimiento tendría que ser en torno al 29. Y hablábamos de un 3,33. De entrada ya estáis viendo rentabilidades mucho más suculentas. Y hablamos de países de la Unión Europea. Ya tendríamos que ir a indagar o a ver un poquito más Rumanía, si tiene mucho más riesgo que Italia, si no, si podemos correr ese riesgo, etc. Pero insisto que ahora, sin entrar en esa calificación crediticia o partiendo que vamos a mejorarla, seguimos bajando. Aquí, por ejemplo, vemos Polonia, año 33. Lástima. Estamos hablando del bono a 5 años, pero por ejemplo nos damos cuenta que hay una oportunidad a bonos a 10 años. ¿Por qué? Más de lo mismo. Estamos hablando de Polonia, que tiene mayor calidad crediticia. Apuntaríamos el ISIN. XS 2586. Vencimiento, el 14. Mira, San Valentín del 33. Hablaríamos, una vence a 8 años y medio y esta 9,28. Podríamos decir que sí, que son de 10 años. Rendimiento, 3,93. ¿Qué me estás contando? Estamos hablando a 10 años, con mejor calidad crediticia y con un interés superior. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Quería que vierais una clase práctica con algunas variables, que hay muchas más, pero para intentar competir de igual a igual y sobre igual a igual cómo podemos salir ganando. Si por ese extra de interés, por ese extra de calidad crediticia y sobre todo organizar nuestra cartera, tener diferentes vencimientos, porque en función que hagan los tipos, si siguen subiendo, si se mantienen estáticos o se bajan, nosotros tener resultados garantizados y en muchos casos unos escenarios donde quizá podríamos obtener la rentabilidad por anticipado. Pero poner todos los huevos en la misma cesta, la misma temporalidad, es peligroso. Y sí, lo sé, hablaremos de los fondos de inversión. Pero como habéis podido ver, estamos hablando de 5 o 10 emisiones y nosotros las estamos organizando. Vuelvo a lo mismo, cuando veamos estos fondos de inversión, y os animo a todos a dejar en comentarios fondos, nombre de ISINs o ETFs que queráis que analicemos, pero veremos que como están mucho más diversificados, tienen vencimientos mucho más polarizados y entender este comportamiento o tener estas rentabilidades a corto, medio y largo va a ser imposible, porque tendremos que utilizar unos fondos de inversión de renta fija a corto plazo, a medio y a largo para atacar las diferentes posibilidades que pueden pasar con los tipos de interés. Y también que no me olvide, animaros a todos a dejar diferentes entidades, plataformas o brokers para que trabajemos o veamos esta operativa de bonos. Hemos utilizado la plataforma de Trade Republic, pero recordad que de bonos o de renta fija hay millones y muchas más emisiones, con lo que estamos viendo lo que nos ponen aquí. Pero luego, en función del capital de cada uno, la plataforma que utilice, pues aún tendría más opciones. Y sobre todo, y no quiero ser pesado, a todo el mundo que le guste esto de los bonos, de la renta fija, insisto, he hecho una lista con los últimos vídeos de la renta fija, desde el principio, para entender qué es, cómo fluctúa, sus riesgos y su comportamiento. Si no entendemos su comportamiento, los riesgos, es decir, lo mejor o lo peor que nos puede pasar, seguramente nos llevaremos disgustos. O será algo arcaico y casposo que tendremos que esperar hasta vencimiento sin resultados extra. Pero a la vez, no confundir. Muchas empresas o bancos vimos en este vídeo de monetarios que te vendían un monetario con unas rentabilidades porque compraban bonos basura. Si ya sabemos que vas a invertir en un fondo de inversión con bonos basura, igual más vale que compres esos bonos basura, sea Italia, Rumanía, Hungría, pero los compras tú, te evitas comisiones y tendrás más rentabilidad. ¿Me explico? Pero lo más importante de todo es lo que hablábamos, que todo el mundo sepa qué tiene y que sepa más o menos de mejor a peor lo que le puede pasar. Ya no me alargo más. Espero que os haya gustado, si es así darle like y suscribiros, espero todos vuestros comentarios y preguntas y nos vemos muy pronto con más y mejor.
¡Hasta luego!